Hola, 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 muy buenos días. Qué lindo poder encontrarnos después de este feriado largo, después de estos días que quizás saliste, fuiste a algún lado. Qué bueno es poder arrancar con buen ánimo la semana y dedicar unos minutos para que Dios nos hable. ¿Sabes una cosa? Me encontré con un texto que me desafía mucho, porque te voy a ser muy sincero, no pensaba hablar de cuestiones que están afectando nuestra vida política, ni a nivel nacional, ni a nivel de Latinoamérica, qué sé yo. Estuve siguiendo algunos países que están en elecciones, como Ecuador, y con todo lo que implica, ¿no? El que asesinen a los candidatos y los carteles narcos haciéndose parte de la dinámica política de un país. Más allá de todo eso y de ver nuestra región, problemas en Chile, Uruguay, Brasil, en fin. Pero el texto de hoy, créeme, que me habla a mí. Y porque me habla a mí, creo que bien puede valer que te hable a vos también. Así que prepárate un mate, prepárate un buen mate y nos encontramos. ¿Te parece? Los árboles se pusieron en camino para ungir a un rey que los gobernara. Entonces dijeron al olivo: sé tú nuestro rey. Pero el olivo les respondió: voy a renunciar a mi aceite, con el que se honra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la higuera les respondió: voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la vid: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la vid le respondió: voy a renunciar a mi mosto, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú a reinar sobre nosotros. La zarza respondió a los árboles: si de veras quieren ungirme para que reine sobre ustedes, vengan a cobijarse bajo mi sombra. De lo contrario, saldrá fuego de la zarza y consumirá los cedros del Líbano. Qué interesante texto, ¿verdad? Está en el libro de los Jueces, en el capítulo 9. Y trae este cuento, esta historia, donde los árboles buscan un rey que los gobierne. Y fíjense, primero van a buscar el de excelencia, primero van por el olivo, luego van por la higuera, luego van por la vid y finalmente se conforman con la zarza. Hay dos términos que me hacen mucho ruido frente a todo este embrollo en el que estamos. Y acá quiero que me entiendan bien, no es mi intención hablar de política, porque este no es el espacio, sino poder aportar una reflexión. Más bien política partidaria, a eso me refiero. Porque política también es el Evangelio también es político, ¿sí? Hay dos términos: clepto, de cleptómano, de robar, quienes roban el poder,
y la cacocracia, el poder de los malos. Estos dos términos en griego son los que de alguna manera van a enviciar el sistema de la democracia, del gobierno de todos, del pueblo. Me gustó mucho esta parábola porque los árboles quieren que los gobierne alguien que sea de verdad valioso y por eso primero van al olivo, un árbol noble que da fruto y que a su vez ese fruto sirve para elaborar ese aceite. Y el olivo dice, yo me voy a mecer, en realidad sí, mecer dice, yo me voy a mecer, me voy a mover por sobre todo el resto de los árboles, olvidándome o renunciando a dar lo mejor de mí, que es el aceite para los dioses y los hombres. De la misma manera lo dice la higuera, consciente de que su función es dar esa dulzura, ese fruto dulce, antes que mecerse, pavonearse delante de los demás árboles. Así van a la vid y finalmente van a la zarza, un árbol espinoso, que no da fruto, y aquel que no da fruto, aquel que en realidad no tiene nada por ofrecer, ni siquiera sombra, porque es un arbusto espinoso, rústico, es aquel que acepta lo que los árboles piden y paradójicamente ofrece lo que no tiene. Vengan a cobijarse bajo mi sombra. Qué loco, qué paradójico. Alguien que no tiene ni siquiera para dar sombra, inventa, crea, cleptoma, roba la voluntad de los demás árboles, intentando ofrecer a los demás algo que no tiene. Vivimos épocas en las cuales estamos atravesados por malos políticos, malas personas que no tienen para darnos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en el fondo nos estamos conformando con ir a buscar lo que queda. Me pregunto yo, ¿no habrá un cristiano, una cristiana comprometido, comprometida a que de verdad le interese la cosa pública, la política, y que desde ahí pueda dar lo mejor, no para pavonearse, no para erguirse sobre los demás árboles, sino para decir, yo tengo lo mejor y eso mejor que tengo lo voy a poner al servicio, lo voy a dar? Porque si no, después lo que nos queda es quejarnos, es simplemente lamentarnos de que aquel que quiere que nos sometamos a su sombra no tiene sombra para dar. Y entonces, ¿de qué nos vamos a quejar si fuimos a buscar al menos apto? Por eso, en estos tiempos en los que los pueblos de Latinoamérica estamos atravesados por dirigentes a los cuales no tienen nada para darnos, porque no tienen salidas, porque no tienen ninguna idea, porque no les interesa el servicio, sino solamente pavonearse, erguirse, ondearse, mecerse sobre los demás árboles.
entonces vamos camino de verdad a que cuando querramos nosotros buscar cobijo, no lo vamos a encontrar y entonces nos vamos a quejar. Vamos a un empobrecimiento. Y lo que tenemos como resultado es o la cleptocracia o la cacocracia. El gobierno de los que roban y el gobierno de los que mandan o gobiernan mal, mal. Si la palabra de Dios en el tiempo de los jueces ya nos alerta sobre esa situación, ¿acaso no hemos aprendido nada en 2000 años de historia en el cual Dios estuvo preocupado por su pueblo para darle gobernantes según su corazón, que gobiernen con la mejor intención para que realmente el pueblo fuera bien atendido? Me parece a mí que vale la pena volver a leer este texto y volver a meditar este texto, más allá de tu idea política, partidaria, sino a pensar si de verdad no nos estamos conformando con lo que queda. Y entonces se habla en los noticieros que votamos por bronca o que votamos por un cambio y terminamos siempre embarrados. ¿Qué les parece si de verdad empezamos a decir y a convencer al olivo? Che, olivo, a vos te necesitamos porque sabemos que vos podés dar aceite, que es el ungüento para los dioses y para los hombres. No nos conformamos con nada. De última, la higuera. Y si no fuera la higuera, la vid, pero menos que eso no. Menos que eso no. No vayamos por la zarza, porque la zarza no nos ofrece más que espinas y no tiene ni siquiera sombra. Mi invitación es a que la palabra de Dios nos hable, a que la palabra de Dios nos anime, a que la palabra de Dios nos impulse a buscar y a no cansarnos en involucrarnos, pero al mismo tiempo en pensar perfectamente quiénes queremos que nos gobiernen y no conformarnos, porque si nos conformamos, de verdad que después lo vamos a lamentar, porque aquel que promete cobíjense bajo mi sombra, no tiene sombra para dar. No soy de hablar mucho de cuestiones partidarias y de estas cuestiones que rozan el deber cívico, porque no es mi función, no es mi función. Pero sí es mi función como pastor, velar para que de verdad tengamos lo que nos merecemos como pueblo y como sociedad. Y el primero que nos gobierna es Dios. Y aquellos que ejercen la voluntad popular deben ser lo más parecido al corazón de Dios. Hombres o mujeres que busquen el bien de todos y de todas y que den lo mejor, no lo peor. Nos vemos el jueves en otro encuentro del pastorcito y su mate y vemos con qué texto Dios nos regala la oportunidad de volver a reflexionar. ¿Te parece? Que empieces esta semana laboral de la mejor manera y con mucha bendición de Dios y con mucho impulso, pero por sobre todas las cosas, pensando qué queremos construir como país, como sociedad, porque nos la merecemos. Saludos para vos.